¿Cómo están? Bueno, nene, Bueno, métale al dibujo. Ay, qué hijo. Eso es suyo, hijo. Pero ya necesito que me ayude. Bueno, ayuda que. eh, Cris Contreras nos está hablando por allá. Está ayudando a hacer algo al niño. Eso está muy bien. Bueno, muchachos, ¿en qué clase estaban? Castellano. Ok, listo. Castellano. Y ya acabaron, ¿sí? Sí, señor. Ok, listo. Entonces arranquemos nuestro trabajo, si les parece. ¿Tienen clase después de esta? No. Ok, listo. Entonces arranquemos. Bueno, muchachos, vamos a ver. Alba, empecemos con Alba. Sí. Cuéntanos qué son los números racionales después de que todo lo que has hecho. Albita, Ya, profe, perdón, es que tenía el micrófono apagado. yo pensé que estaba desayunando. No, hace rato desayuné. Qué bueno por su vida. Uno que ni un tinto siquiera, pero bueno, está bien, porque yo soy maratón de clases. Bueno, cuéntanos, Alba. Profe, los números racionales son todos, o sea, como los números enteros, que implican pues los positivos, los negativos Ajá, ok. y Listo, Tani, fracciones también. vamos a mirar. Tani, ¿qué opinas? Los números racionales son los que se pueden poner en forma de fracción y pueden ser positivos y negativos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, ya Tani puede bajar la mano, que se nos cansa. Miguel. Miguel Tafur. Invocamos la presencia de Miguel Tafur a esta mesa. No, Miguel está en castellano. Se quedó por allá. Pasémonos a Luis Márquez. Luis. Invocamos a Luis. Sí, dígame, profe. Cuéntanos, para ti, ¿qué son los números racionales? Bueno, para mí los números racionales son pues prácticamente la mayoría de números que están como en una recta, siendo negativos y positivos. Ujú. Le están enviando la respuesta ahí por el chat, ¿se ve? Jackson. No. Jackson, le toca a usted. Salve la patria. ¿Qué son los números racionales? Son aquellos que pueden representarse como un consciente. ¿Un consciente? ¿Cómo así? ¿Como un cociente o como un consciente? O sea, de dos números enteros. Ajá, pero ¿qué dijiste antes? ¿De un consciente o de un cociente? Cociente. Profe, Cociente. Eso es algo diferente porque la esta de dos conscientes, uy, hijo de madre, eso está como difícil. Bueno, muchachos, vamos a repasar aquí algunas cosas porque para poder tener claro esto, yo necesito pensar en algo. Recuerden que el primer conjunto que nosotros conocemos, que es el conjunto para contar, ¿sí? Es el conjunto de los números naturales, ¿sí? El conjunto de los números naturales. Entonces, en el conjunto de los números naturales, básicamente, ¿quiénes están? Está el número 1, está el número 2, está el número 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Podemos ir buscando o encontrando más bien todos los números de ahí en adelante. Van de uno en uno. Este es el conjunto de los números naturales. Pero a esos números naturales les aparece los contrarios, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el -1, está el -2, que son los opuestos aditivos de los números naturales. Está el número 3, el -3, el -4, y así sucesivamente. Si aquí está el -50, si aquí está el 50, entonces, pues aquí nosotros tendremos el -50.
y así sucesivamente. También van de uno en uno. Lógicamente, en este conjunto aparece también el número 0. Cuando nosotros reunimos los enteros, los números naturales opuestos aditivos, entonces tenemos este conjunto. Nosotros a este nuevo conjunto, que es un poco más grande, lo vamos a denominar el conjunto de los números enteros, ¿cierto? El conjunto de los números enteros. Hasta ahí, preguntas. ¿Entendible cuáles son los números naturales y cuáles son los números enteros? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, creo que ahí no tenemos dificultad, ¿cierto? Ahora, me voy a saltar al conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales, primero que todo, se simboliza con la letra Q, o a veces aparece así. ¿Sí? Entonces, el conjunto de los números racionales. ¿Quiénes son ese conjunto de los números racionales? Son todos los números que se puedan expresar, como alguien lo decía, como un fraccionario, donde el número de arriba y el número de abajo, ¿sí?, van a pertenecer a ¿quiénes? Al conjunto de los números enteros. Pero la única condición es que el número de abajo, este número que se coloque abajo, no puede ser igual a 0. Esa es la única condición. Entonces, todos los números que se puedan expresar como una relación o como un cociente, y cociente quiere decir como una división, ¿cierto? Como una división entre dos números enteros, nosotros lo vamos a catalogar como un número racional. Hasta ahí. Preguntas. Entonces, a partir de la definición que les Profe. acabo de decir, dime. Es que los números naturales son, bueno, los que son desde 0, pero los racionales, o sea, yo ahorita miré, digamos 7, Sí. y 7 es un número natural, sí, pero se puede, o sea, se le pone el 1 abajo y ya queda racional. Muy bien, sí. Uno, ¿cómo sabe si es racional o Ok, ya vamos para allá. queda una fracción? Quédate con esta imagen que te estoy presentando. Entonces, está el conjunto de los números naturales, están allí, entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y ahí en adelante, ¿cierto? Están los opuestos aditivos o los inversos aditivos, está el -1, el -2, el -3, el -50, todos los, y está el número 0. Y ahí están los números enteros, ¿cierto? Ahora me voy a saltar al conjunto de los números racionales y ya ampliamos el este. Entonces, me están diciendo, el conjunto de los números racionales son aquellos, ¿cierto?, que se pueden expresar como un fraccionario. Entonces, miremos a ver si esto me funciona. Dice, según la definición dada, indique cuáles de los siguientes números pertenecen al conjunto de los números racionales. Justifique su respuesta. Entonces, ahí hay diferentes clases de números. Cada uno de ustedes lo que va a hacer es pensar si pertenece o no pertenece al conjunto racional. Y así vamos aclarando lo que me están preguntando en este momento. Para eso vamos a tener que máximo 2 minutos, cada uno, pero piénselo a ver si funciona o no funciona. Bueno, ¿listos? Profe, Dime. pues es que, bueno, no sé, tú me corregirás. Pues es que pienso que todos pueden ser números racionales, pero me confunde un poco, digamos, los que tienen decimales o que son como 3 grados, ¿sí?
Pues Ujú. no sé, o sea, no sé si fácilmente uno le puede. lo puede Exacto, esa es la conocer. idea, que a ustedes se les produzca ya una tensión, ¿cierto? Y que me digan, "Jue madre, esto no lo sé, ¿será que sí, será que no?". Entonces, atentos, me voy a volver un momentico a la definición que yo les había dado. La definición decía lo siguiente, entonces, son todos los números de la forma n, o sea que se pueden expresar como una fracción, ¿cierto? Como una fracción. Pero ¿cuáles son las características? El número de arriba, que se llama numerador, tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros, y n, que es el número de abajo, también tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros. La única condición adicional es que el número de abajo tiene que ser diferente de 0. Entonces, veamos eso si nos funciona o no nos funciona. Entonces tenemos raíz cuadrada de 5 tercios. ¿Qué dicen? ¿Sí es o no es? Creo que sí, porque es fracción. Yes. Solo Yo se digo que sí. ve un número multiplicado por eso. Ok. Si se acuerdan, raíz cuadrada de 5 tercios es lo mismo que tener raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué opinan? ¿Será que sí o que no pertenece al conjunto de los números No. racionales? No, ¿por qué? No. Pues porque tiene una raíz y Ok, la raíz no cabe en los números naturales ni enteros. muy bien. Entonces, este señor no pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Sí ven? Pues yo Así tengo es. una duda. Dime. Los números que no pertenecen al conjunto de los racionales, si no son racionales, ¿pasarían a ser irracionales? Ya voy para allá. No se me adelante. Perdón. Espérese que esa es la clase del día de hoy. Espéreme. Sí, voy despacio, paso a paso. Listo. Entonces, ahora, ¿racional o no? No, ¿Ah? no porque tiene una raíz también. Pues por el ejemplo ahorita. Sí, pero es que en esta raíz no está como fracción. Pero es que eso no. Yo pues, creo que sí, porque se puede operar. Pero Ok. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Dos. 2. O sea No, que eso habían sería, raíces cuadradas negativas, ¿no? eso sería menos 2 No es racional porque quedaría por 0 y el 0 no es racional. 2, ¿cierto? Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces aquí quedaría menos 2 por 2 daría menos 4. Entonces sí. Y este menos 4 yo le puedo colocar aquí un 1 debajo, ¿cierto? Y Sí, es racional. entonces, esto que estoy escribiendo aquí, ¿cierto? Sí pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Entendible eso? Y por allá alguien decía, no, es que no existen las raíces negativas. Claro, pero que estén por dentro de la raíz, ¿sí? Por ejemplo, esto, menos raíz cuadrada de 5, eso no existe, ¿sí? Porque es que está el negativo dentro de la raíz, mientras que aquí el negativo está por fuera de esa raíz, entonces ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Voy aclarando cositas que ustedes van diciendo. Listo. Siguiente, 7 tercios. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto de los números racionales? Sí. 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 Esa pertenece al conjunto. Siguiente. Creo que no. O sea, creo que los decimales no. Entonces, por aquí. yo queda. sí creo que los decimales sí, porque son un resultado de una fracción. Ok, muy bien, muy interesante esa situación. Lo voy a dejar en interrogante. Menos 8. Sí. Sí. Ok, porque esto se puede colocar sobre 1, ¿cierto? Y tiene la forma m sobre n. Entonces, este sí de inmediato pertenece. Este señorito. Profe, yo Lo mismo tengo de los entendido que decimales. no. Tengo entendido que eso es un irracional porque Este tiene será. números periódicos. Ok, vamos a dejarlo aquí Pero con ¿Qué pues son los interrogante. números periódicos? valen, o sea, ellos sí están en ese grupo, porque son Ok, vamos a mirar. Listo. No, Y porque es este que último. naturales son los que sirven para contar y los enteros son los negativos o positivos. Ujú. Pero esos también sirven Que para no tienen contar decimales. exactos. Ok, y este 3 elevado a la 0.
No Sí. se Sería un puede. 0. Oh, Es sí. Sería un uno. 0, Yo por creo lo que no. tanto. 3 Da elevado igual a a la 0. 0. Da ¿Segura? uno, Da 1. Ay, da Muy 3. bien. Da ¿cuál 3? da uno. Da 1. Todo Todo número número elevado a la 0, exceptuando el mismo 0, Ah, da 1. Y 1 se puede colocar sobre 1, ¿cierto? Por lo Profe, yo tanto, pensé que era un grado. No ok, sé por qué. sí, o sea, no importa. Esas son las cosas que quiero que se den cuenta. A veces se puede decir, ay, no es que el grado o eso, pero no, en este caso era 3 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0, exceptuando el mismo 0, nos da igual a 1. Entonces, ese te pertenece. Nos quedaron dos pendientes, que fueron estos dos, ¿cierto? Estos dos, para decir si realmente son números racionales o no lo son. Entonces, la clase se va a desarrollar básicamente en descubrir si estos señores son racionales o no son racionales. Entonces, vamos a mirar aquí. Los números racionales tienen una particularidad. Ya sabemos que son fracciones y que básicamente el número de arriba tiene que ser un número entero, el número de abajo tiene que ser un número entero, ¿cierto? Hasta ahí vamos y creo que todo el mundo ha entendido. Pero los números racionales se pueden convertir en números decimales. Alguien también lo decía por allá. Claro, es que mire, se puede convertir. Por ejemplo, si yo tengo, se los voy a poner de esta manera. Yo tengo lo siguiente. Voy a colocar aquí este número racional. El número racional, 1/2. 1/2. Este número racional yo lo puedo convertir en número decimal. ¿Cómo lo convierto? Dividiendo. 2,5 dividiendo. Sí. Entonces aquí divido 1 dividido entre 2. Hasta ahí voy. Pero ustedes dirán, pues 2 en 1 no está. Ah, entonces ahí es cuando uno dice 0 el cociente, ¿cierto? Coma, y cuando coloco la coma le agrego un 0 acá. Y digo 2 en 10. 2 en 10 están 5 veces. 5 por 2, 10 a 10, 0. Y mire que aquí el residuo fue 0, o sea que esta es una división exacta. Por lo tanto, decimos este 1/2 equivale a 0,5. O sea, ¿qué fue lo que hice? Transformé un número racional a un número decimal. ¿Cómo? A través de una división. ¿Es entendible lo que estoy haciendo? Sí, señor. Ok. Aquí me puede pasar varias cosas. Puede ser, voy a hacer otro ejemplo. Entonces, no sé, seleccionemos este. 2/3. Entonces, cada uno de ustedes, transfórmeme 2/3 a un número decimal. 2/3 a un número decimal. Cada uno haciendo el ejercicio. Lo tienen que hacer porque si no, entonces no van a saber nunca. ¿Listos? Entonces ya Ok, vamos a me mirar. da un... Entonces, diríamos 2 dividido entre 3, ¿cierto? 0, agrego coma, y cuando agrego coma, agrego el 0 acá. 3 en 20. 6 veces. 6 veces. 6 por 3, 18. A 20, 18. a 20, 2. Agrego 0 sin agregar coma. 3 en 20 están Número periódico. 6 veces. 6 por 3, 18. A 22. Y ahí puedo seguir eso. O sea, no es exacta. Y ahí sigo, ¿cierto? Sigo. ¿Hasta dónde? 6, 6, 6. Y No, aquí, es un número Está infinito. Hasta infinito. ahí les apareció el número del demonio. ¿Mm? Entonces ahí está. Entonces quiere decir que esto equivale a 0,666 y así sucesivamente. Y le voy a poner 3 puntos suspensivos porque quiere decir que siguen indefinidamente esos 6, ¿cierto?
Para abreviarlo voy a hacer lo siguiente, voy a escribir 0,6 y como el 6 es el número que se está repitiendo, le voy a colocar un sombrero, ¿cierto? Entonces, ahí, ese es el número que es. Entonces, ya pasé 2/3 a número decimal y me dio 0,66666. ¿Listo? Entendible cómo se cambian los números racionales a números decimales. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estos dos ejemplos me van a dar, entonces, lo siguiente. Cuando yo paso un número racional a un número decimal, pueden pasar dos cosas. O que me dé un decimal exacto o que me dé un decimal infinito periódico. Puede pasar esas dos cosas. Mire, o que me dé un decimal exacto o que me dé un decimal infinito periódico. Decimal exacto quiere decir que en algún momento se acaba la división y el residuo es igual a 0, como en este caso, mire, el residuo es igual a 0. O un decimal infinito periódico es aquel, entonces como ustedes se dieron aquí, se empieza a repetir y repetir el número. ¿Cuántas veces? Indefinidamente. Y ahí es cuando nosotros hablamos que ese es un número decimal infinito periódico. Preguntas hasta ahí. De esto. Profe, esos son los números irracionales, ¿no? No, Los no que hemos son llegado, no infinitos hemos llegado a periódicos. números irracionales. Estamos en decimales. En cómo cambiamos los números racionales a números decimales. No hemos hecho nada más. Profe, pues sí, el número, o sea, el número racional se puede cambiar a un número decimal, pero entonces eso sí hace que sean números racionales o que no lo sean. Son. Entonces sí Hasta cuentan, ahí listo. vamos. Hasta ahí vamos. Pero ya vamos para allá. Entonces, mire la conclusión que aparece en la parte de... Todo número racional se puede expresar como un número decimal. O sea que yo puedo cambiar el número racional a un número decimal. ¿Cómo? A través de una división. ¿Qué me puede pasar? Que me dé un decimal exacto o que me dé un decimal infinito periódico. Listo, me siguen Profe, y viceversa. No, no, espérese, no se me adelante. Hoy están más precoces que quién sabe qué esos berracos. ¿Sí? Vamos bien. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Me copien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, por ejemplo, tengo este número racional, un medio, que, ¿sí? Entonces, lo voy a cambiar a número decimal, me dio 0,5. Eso quiere decir que es un decimal exacto. Tengo otro, un tercio, si yo que es un número racional, ¿cierto? Lo cambio a decimal, me da 0,33333. Eso quiere decir que eso es un decimal infinito periódico. ¿Listo? ¿Entendible los dos ejemplos? Sí, Cámbienme señor. en estos números racionales a decimales y dígame qué tipo de decimales. ¿Listo? Cada uno. Cámbienme o transformen o conviertan cada uno de esos números racionales a decimales y dígame qué tipo de número decimal da. 2 minutos.
¿Listos? ¿Listo, profe? Sí, profe. Listo. Bueno, cuénteme, 5 séptimos. Es un número exacto, o sea, Un número decimal exacto. 0,714. bueno, ese da exacto, Es profe. exacto. Ujú. ¿Seguros? No. Profe, eso No, si ve que no hicieron el trabajo. Mire, El único que 5, es exacto es el de 3 medios. 3 medios. El único decimal exacto que aparece allí es 3 medios, ¿sí? El primero y el segundo son decimales infinitos periódicos, mientras que el último es un decimal exacto. Si ustedes notan, entonces, mire, en el primero, entonces tenemos que hasta aquí es el periodo. Y aquí otra vez se vuelve a repetir. ¿Sí? Quiere decir que lo siguiente se vuelve a repetir y así sucesivamente. O sea, que se está repitiendo el 714.285 es el número que se está repitiendo periódicamente. Por eso es que recibe el nombre de periodo. ¿Sí? Ese es lo que está. Infinito porque se va a repetir tantas veces como nosotros queramos. Y ahí está. ¿Entendible? Pero tienen que hacer el ejercicio, muchachos. No se pueden quedar con solamente mirarlo y decir, es que es un decimal finito o decimal exacto. No, tienen que hacer el ejercicio. El siguiente, pues ese sí, ese sí era aún más fácil. Entonces, nos daba 1,22. ¿Cuál es el periodo en ese segundo ejemplo? 22. No, el 2. El 2. El 2, ese es el que se repite, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos escribir aquí 1,2 y ponerle el gorro, ¿cierto? En el anterior sería 714. 714, 285 y le colocamos el gorro. el gorro, ¿cierto? Que significa que es el periodo el que se está repitiendo. Mientras que en el último, el decimal exacto, entonces es 1,5. ¿Hasta ahí entendible? Entonces, cuando pasamos números racionales a números decimales, ¿cierto? Puede pasar que nos den decimales infinitos periódicos o que nos den decimales exactos. Listo. Hasta ahí creo que hemos entendido. Ahora, si nosotros tenemos un decimal exacto o un decimal infinito periódico, la pregunta es, ¿será que lo podemos escribir como número racional? O sea, devolvernos. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Pues yo pienso que Creo sí. que sí. ¿Cómo? No sé, pero sí. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos un decimal exacto o un decimal infinito periódico, entonces la idea ahora es devolvernos y escribirlo como número racional. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con el número decimal exacto a racional. Entonces, por ejemplo, tengo el número 1,24, ¿cierto? Lo quiero escribir como número racional, ¿sí? Como número racional. Entonces, atentos cómo se va a hacer esto. ¿Cuántas cifras decimales tiene 1,24? 2. 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el número como si no tuviera coma. O sea, 124. muy bien, 124. Sobre un múltiplo de 10 que tenga tantos ceros como decimales, como cifras decimales tenga el número. Entonces, eso va a escribirse de la siguiente manera. 124, mire, el mismo número, ¿cierto? Sin comas, sobre una potencia de 10 que tenga tantas ceros como cifras decimales tiene. Entonces, en este caso,
Como tenemos 2 cifras decimales, pues los escribiremos 100. Si tuviera 3 cifras decimales, pues escribiríamos 1000. Si tuviera solamente una cifra decimal, escribiríamos ¿qué? 10. 10, muy bien. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora, ya escribimos esto, pero aquí nos falta un paso y es simplificar. 124 sobre 100, simplifíquelo. ¿Cuánto les da? Yo espero que todo el mundo sepa simplificar. Pues primero, Mitad de simplificando 124. 62 sobre 62. 50. Sobre 50. ¿Cierto? Seguimos simplificando. ¿Por cuánto? Mitad de 62. 31. 31. Sobre 25. Muy bien, sobre 25. ¿Ahí podemos hacer algo más? No, señor. Ok, No, ya. entonces 31 sobre 25, ¿cierto? Es el número racional que me representa este número decimal exacto. O sea que yo me devolví. ¿Cómo compruebo que sea la respuesta correcta? Pues lo divide. ¿Cómo? Así Se divide 31 dividido en 25 y le da Muy bien. 1,24. Claro. Entonces yo divido 31 dividido entre 25 y me da 1,24. ¿Entendible cómo se? Sí, señor, profe, pero sí es un decimal periódico. No, porque es que estoy todavía en los decimales exactos, pero ¡jue madre! ¿Por qué quieren ir en el paso adelante? Hoy están, mejor dicho. Ya voy para allá. Recuerden Profe, que... queremos aprender. Sí, pero vamos por pasos. Listo. Ahora les toca a ustedes este. 2,2. 2,2. Escríbanlo como número racional. ¿Un quinto? Me da 11 sobre 5. Me da. Bueno, vamos a 11 mirar. quintos. 11 quintos. Vamos a mirar entonces, ¿qué es lo que debo escribir? 22 22, muy bien. sobre 10. ¿Sobre cuánto? Sobre 10, perfecto. Luego, ¿qué hago? Lo simplifico. Lo simplifico. Y luego lo La mitad de divide. 22 es 11. La mitad de 10 pues es simple. Lo divide. Y listo. Ya, 2, 2. Entonces, 2,2. entonces queda 11 quintos. 11 quintos, ¿cierto? Sería el número racional asociado a 2,2. Listo, se acabó. Entonces veamos aquí. Perfecto, ahí está la respuesta. Ya cambiamos un decimal exacto a número racional. Ahora sí nos vamos con la siguiente parte. Entonces dice, todo decimal exacto se puede expresar como un número racional. Todo decimal exacto. Ahora sí vámonos con los decimales infinitos periódicos y lo vamos a transformar a racional. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese número decimal infinito periódico a número racional? Por ejemplo, si yo tengo 1.25252525, ¿cierto? ¿Cuál sería el número racional? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer? Ubicar hasta donde llega como que los números periódicos, hasta donde llega. O sea, En sería este ubicar caso, como ya 1.25 y ya. No. No. Sí. Entonces, atentos, atentos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es voy a nombrar ese número 1.25 de la siguiente manera. Entonces voy a decir X va a ser igual, o lo pueden llamar Y o Z o como lo quieran llamar. Entonces es 1,25, 25 y ahí sucesivamente. Y voy a poner los 3 puntos suspensivos para que indica que ahí continúa. ¿Listo? Siguiente parte. ¿Cuántas cifras decimales tiene el periodo? 2.
porque el que se repite es el 25, 25, 25, 25. Entonces, tiene dos cifras decimales. Quiere decir que yo voy a multiplicar por 100. Entonces, multiplico por 100. Entonces, digo aquí, 100x. Estoy multiplicando eso por 100. Si yo multiplico por 100, quiere decir que la coma, ¿sí?, se va a mover 2 espacios. Entonces, si yo multiplico, vuelvo y repito, si yo multiplico por 100, este punto, esta coma, se van a mover dos posiciones. Entonces, esto quedaría como 125, coma 25, 25, y así sucesivamente, todo el resto de cifras decimales que hay después de eso. Cuando yo ya tengo esto, voy a restar y voy a decir 100 menos una X, ¿cierto? Aquí hay una X. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 100 menos 1. En X. ¿Cuántas? Menos 99X. 99X, muy bien. Y si tengo 125,25, 25, 25 menos 1,25, 25, 25, ¿cuánto me da eso? 124,0. 124,0, o sea, 124. ¿Cierto? Porque todos estos 25 se cancelan con estos 25, ¿sí? Y como hay infinitos, pues se cancelan todos. Entonces me quedaría 125 sobre menos 1, me quedaría 124. Pero yo quiero saber cuánto vale X. X, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A 124 sobre 99. Sobre 99. Y adivinen cuánto da 124 dividido 99. 1,25. Ah, ok. Aquí lo que... Y ahí ya tendríamos, ¿cierto? Ahí ya logramos transformar